Luego de muchos parches que intentaban arreglar muchos errores en Dying Light 2 y otras tantas actualizaciones que pasaron sin pena ni gloria, sumado a eventos que aportaban poco o nada a la comunidad de seguidores, finalmente Techland ha dado en el clavo. Y no me refiero al último clavo en su ataúd, sino a que por fin acertó donde debía acertar, demostrando que su IP no necesita urgentemente una expansión masiva, solo más cariño y atención progresiva, avanzando lento pero sin pausa. Lo demás llegará eventualmente. Tranquilos, esto aún está lejos de ser una redención, todavía Techland tiene mucho que probar en términos de complacencia, pero digamos que encontraron un rumbo que seguir y prácticas en las que apoyarse. Tras un año bastante flojo en líneas generales, con el primer update de la comunidad siendo descalificado por muchos, que incluso se negaron a probar las novedades que introdujo y llegando a desinstalar el juego por completo, ahora Dying Light 2 parece querer sacar la cabeza de debajo del agua y recuperar la confianza de esos jugadores. Sí, Techland, estuvo bien querer introducir nuevas misiones, excéntricos botines para recoger, recompensas jugosas que perseguir y cosméticos gratis, pero Dying Light 2 siempre necesitó algo más sólido para sobresalir entre tantos títulos que hacen mejor justicia al género. Y finalmente, tras un largo stream conmemorando el primer aniversario del juego, Techland sorprendió bastante a los aficionados con la segunda gran actualización para la comunidad, esta vez con cosas que realmente valieron la pena y dan cuenta de lo que la desarrolladora polaca es capaz de lograr si se ponen las pilas y ejecutan los pedidos de la gente. Siempre he dicho que Techland escucha y lee mucho la retroalimentación, pero que por algún motivo son tan arrogantes que prefieren hacer caso omiso al consumidor. Y así estuvieron un año entero para darse cuenta de la realidad. Por fortuna, todavía tienen fanáticos que siguen apostando por su trabajo y no le dieron la espalda a la compañía, y espero de corazón que los desarrolladores respondan de la misma manera a partir de ahora. El parche más reciente fue simplemente colosal, y no dejó indiferente a nadie. Absolutamente todos los usuarios obtuvieron algo de amor en cada corrección y agregado que figuran en las notas de la actualización, las cuales vamos a repasar enseguida. Al final daré mi opinión general y también quisiera saber las suyas en comentarios según sus propias experiencias. Cabe resaltar que ejecuto el juego en PlayStation 4 Pro, siendo este el parámetro idóneo para quienes estén en All Gen. Asimismo, para calificar este parche voy a tomar prestadas las valoraciones de más usuarios que han compartido en redes y servidores, cosa que no se queden únicamente con mi versión de la experiencia. Primero hablemos del paquete gratuito Nostalgia, que incluye a Kyle Crane, Harris Brecken y Rise, con sus respectivos parapentes y arma insignia de cada personaje. Los tres están bien, no son exactamente sus skins originales, sino más bien es Aiden con el aspecto base de cada uno. Además, el punto negativo que tengo con el de Crane es que no podrás obtenerlo si no tienes el primer Dying Light. Eso es obligatorio para reclamar este paquete. El paquete de Rise lo obtienen una vez cumplen los objetivos personales en el evento activo hasta el 9 de febrero, muy importante. Y el paquete de Brecken aún no se estrena, pero lo más seguro es que también lo obtengamos gratis cuando se active el evento de Dropkicks. Se agregó el tan ansiado nivel de leyenda, y funciona de forma similar que en el juego anterior, pero con varios añadidos. Por cada nivel obtenemos armas y piezas de armadura, atuendos, recursos e incluso podemos optar por subir estadísticas fijas a Aiden con puntos de mejoras, como pegar más duro con armas a una mano, cortantes o contundentes, más daño provocado por ballesta y arco, por explosivos, por nudilleras, etc. Y no debemos obviar los cofres de leyenda bronce, plata y oro. Al abrirlos, cada uno nos dará un arma legendaria al azar y un paquete de recursos aleatorios. Estas son básicamente las cajas sorpresa del juego. Ahora bien, para desbloquear el nivel leyenda, antes debemos ser nivel 9 de personaje. Esto quiere decir que debemos maximizar tanto el árbol de parkour como el de combate. Solo entonces se desbloquea el nivel leyenda. Y no solo eso, a partir del nivel 50, cada vez que muramos, todos los puntos acumulados se pierden, muy similar como ya dije al primer Dying Light. Por supuesto, mientras más alta la dificultad en la que juguemos, más rápido subiremos la experiencia y más puntos de leyenda obtenemos. Adicional, si jugamos en cooperativo también hay bonus de experiencia. Mientras más compañeros están en la partida, mayor el bonus, tengan muy en cuenta eso. Y hay un pequeño error en el juego para quienes gusten sacar provecho de esto. Actualmente, al momento de hacer este video, existe un glitch en cooperativo que cuando vas a dormir, automáticamente al despertar ya eres nivel de leyenda máximo, es decir, 250. Es algo al azar, no se da en todos los casos, pero sería cuestión de probar hasta que toque. Suerte con eso, cracks. Pero yo personalmente no lo recomiendo, ya que rompe absolutamente la rejugabilidad y fácilmente pueden quedarse sin excusas para continuar disfrutando. Otro aspecto aprobado por la comunidad es la ejecución inmediata de un mordedor, pudiendo apuñalarlo tras un agarre, así como también la reducción de la frecuencia con la que estos pueden agarrarnos. Algo que fue modificado con un pequeño parche anteriormente y los jugadores se quejaron, ahora quedó perfecto. Por fin contamos con cross-gen, tanto para usuarios de PlayStation como Xbox, lo cual está bastante genial. Ojalá algún día decidan aplicar el crossplay para que toda la comunidad pueda disfrutar con sus amigos de otras plataformas. Eso rompería aún más las barreras, pero es un buen inicio. Otro apartado que he visto muy favorable son las competencias dinámicas que teníamos en el primer Dying Light. Ahora podemos retar a un compañero en cooperativo para batirnos en duelos de quién mata más infectados o también en circuitos de parkour, entre más desafíos amistosos.
Algo que me encantó y realmente necesitaba el juego es que los infectados con bombonas ya no explotan al instante cuando los matamos con elementos de fuego o eléctrico, lo cual provocaba un instakill muy molesto. También se extendió el tiempo del que disponemos para salvar a un compañero caído. Antes era de 20 segundos y ahora contamos con 40 segundos para reanimarlo. Además, lo que noté de inmediato es que los ataques con patada ahora son un poco más rápidos y también más fuertes, pudiendo llegar a matar de 2 o 3 patadas a un infectado común, y honestamente se siente más fluido y realista. En líneas generales, la ballesta tiene nueva animación, así como también se corrigieron ciertas líneas de diálogos y momentos en los que se perdía el audio o las voces no salían. Y por último, comentar que en PC el juego ya no tendrá el bloqueo por DRM, el cual es un proceso por el que la plataforma comprueba y coteja los datos del usuario y archivos para comprobar que las licencias son fiables. ¿Cuál era el problema con esto? Pues que existe también la posibilidad de que el DRM necesite estar en contacto permanente con el servidor durante toda la partida, realizando el mismo proceso, pero en lugar de hacerlo de forma local, lo hace por internet. De entrada, esto presenta un inconveniente enorme para aquellas personas que no cuentan con una conexión estable o que directamente carecen de ella. Y Dying Light 2 también dice adiós a Denuvo, software antipiratería que a menudo es citado como algo controvertido y que hace más mal que bien a un videojuego. Luego de eso, aquí les dejo muchas más correcciones, agregados y modificaciones que hizo Techland en su actualización. Con todas las cartas sobre la mesa, llegó el momento de dar mis valoraciones. ¿Vale realmente la pena el juego en su estado actual? La verdad es que depende, porque por muy rico que suene todo lo anterior, en Old Gen todavía se sufre de lag, texturas que demoran mucho en cargar, el famoso color plomo en NPCs y estructuras, tanto lejanas como cercanas, caídas por el mapa, crasheos que te sacan directamente del juego y congelamientos de pantalla. Y aunque estos fallos puede que se acomoden solos después de un rato, como jugador siempre estarás pendiente del próximo bug o error que te cueste la partida o incluso tu progreso. A mí mismo me resetearon los kilómetros recorridos para el trofeo ultramaratón, lo cual es un golpe bajo, ya que tenía más de 300 kilómetros y ahora me figuran casi 12, y porque estuve jugando el nuevo evento, pero al inicio tenía algo así como 5 kilómetros nada más. No obstante, aún queda un tema más por abordar, y es el motivo principal del título de este video. Hablo claramente de Dead Island 2, y cómo su inminente reaparición en los radares de los fanáticos del género zombie ha conseguido que Techland despierte de un largo sueño. Porque, guste o no, las comparaciones entre ambas franquicias son y siempre serán temas sobre la mesa, y no está mal. De hecho, esta competencia es favorable para los jugadores. Nada más miren el repunte que tuvo Dying Light 2 después del último parche, pero así como Dying Light 2 se benefició de esto, también lo hizo Dead Island 2, porque estas métricas demuestran que los jugadores nunca tendrán suficiente de los zombies, lo que debió mandarle una clara señal a Dan Buster de que su próximo título debe cumplir las expectativas, ya que la gente lo espera ansiosa, lo cual me lleva al núcleo del tema, la eterna rivalidad entre Dying Light 2 y Dead Island 2, y cómo ambos se retroalimentan directa o indirectamente. Las dos franquicias brindan el nivel más comparable y completo de supervivencia zombie en mundo abierto en primera persona. Aunque los juegos de zombies han disminuido ligeramente desde su enorme popularidad y frecuencia en la década de los 2000, el género parece estar regresando culturalmente en los años venideros. Dying Light 2 apunta a 5 años de soporte tras el lanzamiento e implementación de DLCs, incluidos nuevos eventos, y todavía falta el segundo DLC de historia, lo que brinda una indicación clara de Techland sobre la longevidad prevista y la competencia que tiene su juego. Y este extenso contenido posterior al lanzamiento llegará durante la salida de Dead Island 2, y como tal, también se espera que Dan Buster le dé soporte a su título para no quedarse atrás. Con esto en mente, y al considerar la gran cantidad de atención puesta en Dead Island 2 gracias a su largo ciclo de desarrollo, es probable que los fanáticos vean una seria y reñida competencia entre el próximo juego de Dan Buster y el de Techland. Y verán, hace no mucho, en otro video, quise encender las alarmas para Techland, anticipando que principios de 2023 podría ser decisivo para Dying Light 2, marcando su completa ruina o su ansiado ascenso. En su momento anticipé que Techland debería hacer todo lo posible antes de que Dead Island 2 se estrene, porque si se daba el caso que la entrega de Dan Buster complaciera a los jugadores en todos los apartados que Techland no pudo, entonces Dying Light 2 sería arrasado en cuestión de días. Menos mal que los polacos reaccionaron a tiempo, y me alegra, porque el tan esperado Dead Island 2 finalmente se lanzará en abril de este año. Si bien ambos juegos tienen algunas diferencias claras, su rivalidad se ha convertido en una de las más grandes en el panorama de los juegos modernos, y Dying Light 2 simplemente no puede perder la batalla contra un recién llegado, aunque también es sabio admitir que el público en general es bastante escéptico con respecto a Dead Island 2 en este momento, y con razón. Después de haber sido anunciado en 2014, parece que el juego ha pasado por varios coladores, por eso los usuarios se muestran dudosos sobre el producto final. Los jugadores no están 100% seguros de si Dead Island 2 realmente puede proporcionar alguna innovación en el género zombie, o si simplemente se sentirá como un título obsoleto del hack and slash con gráficos modernos.
Dicho esto, aquí va otro importante consejo para Techland. Esta compañía no debería confiar en el posible fracaso de Dead Island 2. En su lugar, deberían basarse en la suposición de que será genial y superará cualquier expectativa impuesta por los fanáticos. Para competir con eso, Dying Light 2 debería pasar los próximos meses bombardeando a los jugadores con contenido nuevo y de alta calidad, demostrando que es el mejor título de zombies en el mercado, y manteniendo activos a tantos fanáticos como sea posible, antes del lanzamiento de la secuela de Dead Island. Después de todo, Techland empezó con este legado también, así que ¿quién es mejores que ellos para superar su propia obra original? Pero esos fueron mis pensamientos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Dead Island 2 pondrá de cabeza a Dying Light 2 o el título de Techland dará buena pelea al de Dan Buster? Ahí los leo, gente. Espero hayan disfrutado mucho con el video. Es todo de mi parte y nos vemos en el próximo. Un abrazo.